Así que lo que quiero hacer es centrarme en un malentendido en particular o en una distorsión específica sobre Jesús que he encontrado que es extremadamente común. Estoy pensando, ya sabes, en mis vecinos, ¿verdad? Los que viven en mi calle en Portland y en las personas que trabajan en los lugares donde suelo ir. Simplemente hablo con ellos, averiguo qué piensan sobre Jesús. Y la principal cuestión es en la que quiero enfocarme durante nuestro tiempo aquí hoy, porque creo que uno de los mayores regalos que podemos ofrecer a las personas es aclarar quién es realmente Jesús, haciendo preguntas, invitando a la conversación y luego compartiendo nuestra historia y nuestra convicción sobre quién es Jesús. Si empiezas a indagar sobre la visión que la gente tiene de Jesús y lo que piensan que tú crees, lo más probable es que te encuentres con una historia como esta. Y es una historia que realmente vale la pena aclarar. Y si esto es realmente lo que alguien piensa y la historia va más o menos así, puede que ellos no crean eso, pero piensan que eso es lo que tú crees o algo parecido. Así que aquí estamos todos, aquí en el planeta Tierra. Es un lugar hermoso y también trágico. Y aquí estamos tú y yo y así sucesivamente. Así que aquí estamos viviendo nuestras vidas, a veces genial, a veces realmente tristes. Y tus amigos piensan que tú crees que estás tratando de hacerlo bastante bien. A veces fallas, a veces te va realmente mal. De alguna manera esperas estar más de este lado de la línea que del otro, pero todos somos una mezcla de cosas. Pero al final del juego, Dios va a cerrar el telón de la historia. Y según lo bueno o malo que hayas sido, o si tienes o no las ideas y creencias correctas sobre quién es Jesús, tu destino será uno de dos lugares. Así que uno de esos lugares será el cielo y el otro, el lugar malo, será el infierno. Y el cielo, si uno lo saca de la imaginación popular, ambos son como lugares tal vez desencarnados, no físicos. Esto tiene que ver con nubes, arpas y cantar en la presencia de Dios. Y esto tiene que ver con una especie de cámara de tortura subterránea o algo así, ¿verdad? Donde Dios está sádicamente lastimando a la gente. ¿Me siguen? Esto es lo que la gente piensa que los seguidores de Jesús creen. La gran mayoría de las personas en Occidente piensa que esto es lo que tú crees. Y algunos de ustedes aquí podrían estar pensando que eso es más o menos lo que yo creo. Así que quiero que sepan que los amo y me importan de verdad, pero tengo que ser honesto. Esto que está pasando está profundamente equivocado. Realmente está muy equivocado. Y si nos preguntamos por el origen, el principal problema que subyace en toda esta historia es, en última instancia, la Biblia. Y el otro gran problema con esta historia es la vida real y las enseñanzas de Jesús. Esta historia está llena de tantas medias verdades o verdades a medias que simplemente no es útil. Necesitamos leer nuestras Biblias de nuevo con una mirada fresca. Así que los invito a tomar una Biblia y simplemente acompañarme al Evangelio según Marcos capítulo 1. Y la manera en que quiero enfocar esto, muy brevemente durante los próximos 20 o 25 minutos, es pensar en una forma sencilla de cómo replantear la historia del Evangelio de una manera que sea fiel al verdadero Jesús y que una vez que la entendamos y la comuniquemos, resulte convincente. Es una historia convincente. Evangelio según Marcos, página 1, el comienzo de la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora detengámonos justo ahí. Y si hubiera una página en la Biblia a la que pudieras ir y decir de qué trata este libro. Trata sobre la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cuál sería una gran candidata? ¿A dónde deberías ir en la Biblia? Quiero decir, ¿qué es lo que buscas? El comienzo de la buena noticia acerca de Jesús. Y entonces estamos pensando, bien, entonces cielo e infierno, ¿verdad? Ese es el versículo 2. Y es como, oh, pero ese no es el versículo 2. ¿Cuál es el versículo 2? Tal como está escrito en Isaías, el profeta, enviaré a mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. Una voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas para él. ¿Qué? ¿Por qué la Biblia está diciendo lo que se supone que debe decir ahora mismo? ¿Están conmigo aquí? Así que, al parecer, según la Biblia, la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, te conecta con una historia que ya está en marcha.
es como saltar a un río caudaloso. Estamos saltando a una historia que ya va a mitad de camino y que ya tiene todo este impulso. Así que aparentemente la buena noticia sobre Jesús involucra algo que dijo el profeta Isaías, que la historia de Israel, después de que fueron redimidos de la esclavitud en Egipto y luego llevados a la tierra prometida. Y lo hicieron realmente mal, muy mal. Y entonces los expulsaron de la tierra y los llevaron al exilio en Babilonia. Y el profeta Isaías dice que después de su exilio en Babilonia, Dios va a regresar personalmente a su pueblo. Él va a venir por una carretera en el desierto y va a enviar a un mensajero delante de él. Esa es la buena noticia acerca de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Es esto sencillo? No es sencillo. En cierto sentido, la Biblia no es sencilla. Una vez que entiendes la historia básica, en realidad no es tan difícil de comprender. Pero la Biblia simplemente se niega a ser domesticada. Y nuestros intentos de reducirla a medias verdades y resúmenes, este es uno de esos momentos en los que tenemos que ser humildes y decir, tal vez lo hemos entendido mal y quizá necesito volver y redescubrir lo que la Biblia realmente intenta decirme. Y está tratando de decirme que Jesús viene como la culminación de la historia de Israel y como el cumplimiento de una promesa que el Dios de Israel dijo que vendría a visitar y rescatar a su pueblo. Ve al versículo 14 del capítulo 1 de Marcos, versículo 14, después de que Juan fue encarcelado. ¿Ese Juan quién? Juan el Bautista. Sí, el tipo loco en el desierto que comía panales y bichos y todo eso. Ese Juan el Bautista fue encarcelado. Así que Jesús fue a Galilea proclamando la buena noticia de Dios. Bien, aquí vamos. Si alguna vez quise escuchar qué es el Evangelio de la boca de Jesús, este es un gran candidato justo aquí. Versículo 15. ¿Y qué es? El tiempo se ha cumplido. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Ahora solo detente y mira el versículo 15. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Jesús dice, arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Así que, al parecer, la buena noticia es algo que él acaba de decir. ¿Y qué es? Versículo 15. ¿Cuál es la buena noticia? El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y algo está aquí. Y eso que ha llegado aquí es la buena noticia. Entonces, ¿qué es eso que ha llegado aquí? El reino de Dios. El reino de Dios. Así que, al parecer, en la mente de Jesús, la historia de la Biblia, quién es Él y lo que ha venido a hacer, y el Evangelio, no se trata de que nosotros vayamos a algún lugar, sino de que Dios viene aquí. ¿Me sigues hasta aquí? Se trata de algo que Dios está haciendo aquí, que según Jesús es la buena noticia. Hay varias cosas que están mal con esta historia. En primer lugar, esta es una historia centrada en mí. Se trata de mí y de lo que yo hago, sea bueno o malo. Y entonces Dios es simplemente quien me asigna un papel justo al final de la historia. Eso no es el Evangelio. Ciertamente no es la historia de la Biblia. La historia de la Biblia trata sobre Dios y lo que Dios está haciendo en nuestro mundo. Esta es una historia que se enfoca en mí y en mi comportamiento, y en si soy lo suficientemente bueno o malo, o si sé o no la información correcta sobre Jesús o algo así. Eso no es el Evangelio, y ciertamente no es la historia de la Biblia. La historia de la Biblia no trata de mi comportamiento como el enfoque principal. Se trata de la actividad de Dios, de los propósitos de Dios y de lo que Dios está haciendo en nuestro mundo a través de Jesús. Eso sí es una buena noticia para nuestro mundo. ¿Están conmigo aquí? ¿Y qué es eso? Y es que el reino de Dios, el reinado y la autoridad de Dios sobre nuestro mundo ha llegado en la persona de Jesús. Lo que significa que Jesús está aquí para abordar algún tipo de problema. Y va a resolver este problema a través de lo que hace en las siguientes páginas que vas a leer en el Evangelio de Marcos. Y esa es la buena noticia. Y es una historia diferente a esta de aquí. Así que puedes leer sobre el reino de Dios. Jesús habla todo el tiempo acerca del reino de Dios. Si lees el Evangelio según Mateo, que viene justo antes de Marcos, Jesús lo llamará el reino de Dios, o también a veces, ¿qué? El reino de los cielos. Reino de Dios. El reino de los cielos. Jesús usó ambos términos. Y el reino de Dios, en el reino de los cielos, no es un lugar al que vas después de morir. Es algo que ha llegado en Jesús
Ahora voy a dibujar algo un poquito más. Pero primero hay una forma más sencilla de hacerlo. Un amigo y yo en Portland hicimos un video para intentar ayudar a explorar y desentrañar esto. ¿Quieres verlo? Excelente. Entonces, en la Biblia, las ideas sobre el cielo y la tierra son formas de hablar acerca del espacio de Dios y nuestro espacio. Entiendo muy bien nuestro espacio. Vivimos aquí. Hay árboles, ríos y montañas, pero mi comprensión del espacio de Dios está como un poco confusa. Y lo que vemos en la Biblia son imágenes que tratan de ayudarnos a comprender el espacio de Dios, que básicamente es inconcebible para nosotros. Estos dos espacios son bastante diferentes. Sí, son distintos en su naturaleza, pero lo interesante es que en la Biblia estos no siempre son lugares separados. Así que piensa en el cielo y la tierra como dimensiones distintas que pueden unirse exactamente en el mismo espacio. Entonces hablamos mucho sobre ir al cielo después de morir, pero no hablamos mucho de esta idea de que el cielo y la tierra se sobreponen. Lo que es un poco loco, porque la historia de la Biblia se trata de la unión del cielo y la tierra. Habla de cómo una vez estuvieron completamente unidos y luego fueron separados, y sobre cómo Dios los está uniendo una vez más. Entonces, regresamos al inicio del tiempo, cuando el cielo y la tierra estaban completamente unidos. De eso se trata la descripción de la Biblia sobre el jardín del Edén. Es un lugar donde Dios y la humanidad moraban juntos perfectamente, sin ninguna separación. Y los humanos trabajaban con Dios para construir un mundo hermoso y próspero. Pero como humanos, quisimos hacer las cosas de otra manera. Quisimos sacar a Dios y crear un mundo separados de Él. Sí, así que ahora tenemos dos espacios y la Biblia usa muchos tipos de palabras y frases para referirse a estos lugares y hacer una distinción clara. Así que dijiste que estos espacios pueden unirse. Explícame cómo funciona eso. Así es, y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de templos. Porque en el mundo bíblico tú experimentas la presencia de Dios yendo a un templo. Ahí es donde el cielo y la tierra se unen. Hay dos tipos de templos descritos en la Biblia. Uno es un tabernáculo, básicamente una tienda que Moisés construyó. Y el otro fue un edificio enorme hecho por Salomón. Estos templos estaban decorados con árboles de frutas y flores, imágenes de ángeles y toda clase de oro y joyas. Estaban diseñados para hacerte sentir que regresaste al jardín. Y en el centro del templo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era como el punto de acceso a la presencia de Dios. Ahora podemos estar de nuevo con Dios. Pero no tan rápido, porque el templo también crea un problema. El espacio de Dios está lleno de su presencia y su santidad, y de justicia y belleza. Pero el espacio de los humanos está lleno de pecado y de la injusticia y maldad que provoca. Entonces, ¿cómo se unen estos espacios si son tan diferentes y en conflicto uno con otro? Esto era resuelto a través de los sacrificios de animales. Sí, y eso es algo extraño, pero ¿qué tiene que ver con esto los sacrificios de animales? La idea es esta. En el sacrificio de animales, de alguna manera ellos absorben los pecados cuando el animal muere en tu lugar y crea un espacio limpio, por así decirlo, en donde eres libre de entrar en el templo y estar en la presencia de Dios. Entonces, si yo soy un israelita y vivo en Jerusalén, yo podría ser capaz de entrar en la presencia de Dios. Pero tú dijiste que la historia de la Biblia es que se unan todo el cielo y la tierra. Exacto. Así que tenemos que continuar en la historia hasta llegar a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan escuchamos que Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre nosotros. La palabra habitar es realmente curiosa. Literalmente significa que Él hizo un tabernáculo entre nosotros. Así que lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es un templo. Él es el lugar en donde el cielo y la tierra se unen. Lo que es interesante sobre Jesús es que Él no se quedó en un lugar limpio y seguro. Él iba y convivía con los pecadores. Él sanaba personas de sus enfermedades y perdonaba a las personas de sus pecados. Él básicamente está creando pequeños espacios del cielo en donde las personas pueden estar en la presencia de Dios.
pero lo está haciendo ahí, en medio de un mundo de pecado y muerte. Y Él le dice a todo el mundo que el reino de Dios está cerca. Incluso le dijo a sus seguidores que oraran con frecuencia para que viniera el reino de Dios y que su voluntad fuera hecha aquí en la tierra como en el cielo. Pero muchas personas se sintieron amenazadas por Jesús y lo asesinaron, lo que parece arruinar todo el plan de reunir el cielo y la tierra. Pero tenemos que regresar a una escena temprana de la historia de Jesús, donde Juan el Bautista ve a Jesús y dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no solo se habla de que Jesús es el templo, también se habla de que Él es el sacrificio del templo. Exacto. Así que la cruz es ahora el lugar en donde Jesús absorbe el pecado para crear un espacio limpio que no es limitado como los sacrificios animales. El sacrificio de Jesús tiene el poder de seguirse expandiendo y reuniendo más y más el cielo con la tierra. Eso es realmente genial, pero me deja una gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando muero? ¿Simplemente voy a volar para ir al lugar de Dios y estar con Jesús? Sí, en algunos lugares del Nuevo Testamento aprendemos que los cristianos estarán con Jesús en el cielo después de morir. Pero ese no es el enfoque de la historia de la Biblia. El enfoque es cómo el cielo y la tierra están siendo unidos a través de Jesús y estarán completamente unidos un día a su regreso. En el libro de Apocalipsis se nos da una hermosa imagen del jardín del Edén, ahora en forma de una ciudad, viniendo al final del tiempo del pecado y la muerte, redimiendo toda la historia de la humanidad en una renovada creación, y el espacio de Dios y el espacio de los hombres estarán unidos completamente una vez más. Así que lo que estoy diciendo es que la historia de la Biblia es la historia de cómo el cielo y la tierra fueron separados y que eso no era la voluntad de Dios. Eso es algo que ocurrió en la historia y que salió mal, ¿verdad? Así que Dios quiere asociarse y gobernar su buen mundo junto con estos seres humanos dignos que portan su imagen. Y como viste en la escena graciosa justo ahí, eso sale mal, no porque hubiera algo incorrecto en la forma en que Dios estableció el acuerdo, sino porque algo salió mal dentro de los seres humanos, ¿verdad? Existe este impulso de no confiar en la definición de bien y mal de Dios y de buscar la autonomía y la independencia y de definir el bien y el mal como yo lo considere adecuado y definirlo por nosotros mismos. Y aquí hay algo crucialmente importante, y esta es una manera muy simple de pensar en cómo comunicar esto y por qué esta historia está equivocada. Si miras la primera frase de la Biblia, dice que en el principio Dios creó los cielos. ¿Y qué es lo que no dice? No dice que en el principio Dios creó el cielo, la tierra y el infierno. Dios no creó lo que sea que es el infierno. Dios no lo creó. No se encuentra en ninguna parte de la primera página de tu Biblia, ¿verdad? Lo que Dios creó fue el cielo y la tierra. ¿Y qué piensa Dios sobre eso? Es muy bueno, es muy bueno. Así que, sea lo que sea el infierno, aparece en la historia más adelante. Y si conoces la historia, cómo funciona el infierno o el mal o el pecado, los diferentes nombres que recibe en la Biblia, es algo que los humanos hemos creado por nuestra decisión de tomar autonomía de Dios. Ahora, ¿cómo sé que es inapropiado hablar del infierno en este contexto? El hermano de Jesús escribió una carta que está en tu Biblia. Se llama la Carta de Santiago. Es muy interesante. Y el hermano de Jesús, quien pasaba mucho tiempo con Jesús, estoy dispuesto a confiar en ese hombre cuando dice que representa las enseñanzas de Jesús. Santiago habla en el capítulo 3 sobre el poder de la lengua y cómo la lengua humana tiene el poder de bendecir y alabar a Dios, el Creador. Pero al mismo tiempo, la lengua humana tiene la capacidad de chismear sobre las personas y destruir su carácter y de hablar mal y negativamente de ellas. Y Santiago dice esto, es asombroso. Él dice que cuando los humanos hacen eso con sus lenguas están encendidas por el fuego del infierno. ¿Me sigues hasta aquí? ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Las implicaciones son que el infierno no es solo algo que ocurre al final del juego. El infierno es una realidad que está presente ahora.
Es una realidad que los humanos desatan unos sobre otros y sobre el buen mundo de Dios para arruinar y destruir relaciones y destruir personas. El infierno es algo que hemos creado en la tierra y Dios odia el infierno. Y la historia de la Biblia es una historia sobre Dios queriendo sanar su mundo y sacar el infierno de la tierra. ¿Me sigues? Esa es la historia de la Biblia. Dios odia el infierno porque el infierno trata sobre desatar el egoísmo y la maldad y la degradación y el quebrantamiento de seres humanos dignos portadores de la imagen. Eso es lo que es el infierno. El libro de Génesis cuenta la historia de Génesis, capítulos 3 al 11, conocida como la historia de la caída. Pero eso es lo que está ocurriendo. Son los humanos desatando el infierno en la tierra. Y Dios lo odia porque ama su buen mundo y ama a los seres humanos que están hechos a su imagen. Esa es la historia de la Biblia. Y Jesús aparece en escena anunciando buenas noticias. Ha llegado el momento y el cielo está aquí para invadir la tierra y confrontar el mal. Y solo empieza a leer el Evangelio de Marcos. ¿Y qué verás que hace Jesús? Lo verás confrontando el infierno y sus efectos desastrosos en los seres humanos. Y esto toma la forma de expulsar el mal espiritual personal de las personas. Tiene que ver con Jesús confrontando la ruptura de las relaciones humanas. Ve al Evangelio de Mateo y escucha cómo habla Jesús sobre el infierno. Y este es el contexto en el que Jesús menciona el infierno. Jesús odia el infierno y odia lo que el infierno le hace a los seres humanos y odia a dónde lleva a los seres humanos ese camino. Jesús. Así que aquí hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo y Jesús estaría de acuerdo con nosotros. Todos podemos estar de acuerdo en que el abuso sexual infantil a cambio de dinero está mal y es una plaga. Es una plaga del infierno en nuestro mundo. Le damos un nombre más cómodo, llamado tráfico sexual, para no pensar en cuál es la realidad. Lo odiamos. Queremos que desaparezca de nuestro mundo. Dios también odia el tráfico sexual. Jesús odia el tráfico sexual. Pero en realidad Él lo toma más en serio que nosotros, porque ya ves, queremos deshacernos del tráfico sexual. Jesús quiere eliminar la lujuria de su mundo, ¿verdad? Él habla sobre el deseo raíz de usar a otro ser humano para mi gratificación personal. ¿Jesús es más serio que nosotros respecto al mal en nuestro mundo? Mira, nosotros observamos nuestro mundo y vemos los estragos del racismo y el genocidio que han ocurrido en la historia reciente. Queremos que eso desaparezca de nuestro mundo. Jesús también quiere eso fuera de su mundo, pero Él es aún más serio al respecto que nosotros. Porque Él no solo quiere eliminar el racismo y el genocidio, Él quiere eliminar el orgullo, el desprecio y la ira del corazón humano. ¿Están conmigo? Miren, ¿qué son el genocidio y la trata sexual? Son fuegos infernales furiosos que destruyen nuestro mundo, pero se encienden por pequeñas chispas de estas distorsiones profundamente arraigadas en el corazón y la mente humana. Jesús quiere sacar el infierno de su mundo y quiere sacar el infierno de ti. Y eso es una buena noticia. Es una buena noticia, ¿verdad? Es una buena noticia, pero es una espada de doble filo, ¿no? Porque es como decir, está bien, quiero que Dios elimine el mal de este mundo, pero quiero que lo haga sin tener que deshacerse de mí. ¿Saben a lo que me refiero? Esta es la dura verdad de Jesús. Es como si hubiéramos conocido al enemigo y él es. No es la mejor noticia que uno puede escuchar, pero al mismo tiempo lo es. Depende de quién te lo diga, ¿no? Si alguien que tiene la intención de arrollarte con un M16 piensa que eres el enemigo, eso sí es una mala noticia. Pero si un cirujano viene con un bisturí y necesita abrirte para sacar algo que amenaza tu vida y está envenenando tu cuerpo, eso es una buena noticia. Va a ser doloroso. Esta es la historia de la Biblia. Esta es la historia de la Biblia. Jesús se toma esto más en serio que nosotros. Entonces, ¿cómo viene Jesús, el gran médico, a sanarnos y a sacar el infierno de nosotros? Él lo hace. Eso es lo que nos cuenta Marcos. Solo ve y termina de leer el Evangelio de Marcos. Jesús vive una existencia libre de infierno. Él nos muestra lo que es una vida humana cuando Dios se hace humano, para ser realmente el tipo de ser humano que todos fuimos creados y llamados a ser, pero que perpetuamente hemos fallado en ser.
Es esta vida libre de infierno que solo da, que solo ama y que solo está centrada en los demás. Y es tan ofensiva, tan escandalosa y tan repulsiva para quienes rodean a Jesús, por lo que Él exige de las personas y por cómo los confronta por su hipocresía religiosa, su orgullo, su ira y su enojo. La paradoja del Evangelio es que Dios ama tanto y está tan comprometido con su mundo roto, arruinado por el infierno que hemos creado aquí. Él realmente permite que el infierno que hemos creado lo abrume y lo destruya. Permite que el infierno que hemos creado agote su poder sobre él. Y a esto lo llamamos el momento de la cruz. Y el momento de la cruz es la sanación. Es la muerte y resurrección paradójicas de Jesús y la muerte y resurrección de nuestro mundo. ¿Estás conmigo en Jesús? Todo el desastre de la historia humana y sus consecuencias de maldad y pecado agotan su poder en la muerte de Jesús. Pero porque este Dios está tan enamorado de su mundo y de estos seres humanos portadores de su imagen, aunque comprometidos y fracturados, no permitirá que el infierno tenga la última palabra. Y la resurrección de Jesús es ese momento de nueva vida. Es un momento que habla del amor de Dios y de su compromiso eterno con nuestro buen mundo. Y la resurrección de Jesús representa esta oferta y esta oportunidad de una vida, de una existencia libre del infierno en el presente y hacia el futuro. ¿Están conmigo aquí? Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias. Dios quiere sacar el infierno de ti. Y esa es la mejor noticia, ¿verdad? Es la mejor noticia que podrías imaginar. Y también es una noticia difícil de escuchar. Entonces, ¿cómo termina la historia de la Biblia? Tenía esa imagen en el video de cielo y tierra uniéndose. Pero lo que no abordé fue esto. ¿A dónde tiene que ir esto? De alguna manera, esto tiene que salir de aquí. Así que vayan y miren la última página de la Biblia. ¿Dónde y qué es el infierno en la última página de la Biblia? El infierno es el monumento de Dios, como dice C.S. Lewitt, a la dignidad y la elección humana. Si alguien se niega a ser sanado por el gran médico, Dios honrará esa decisión. Pero lo que Dios no permitirá es que el infierno siga arruinando su buen mundo. Y así, la imagen que utiliza la última página de la Biblia es la de la gran nueva ciudad jardín del cielo y la tierra, unidas de nuevo. Y el infierno está fuera de la ciudad. Está fuera de la ciudad. Es la misericordia de Dios contener el mal humano y no permitir que destruya eternamente su buen mundo y a sus buenos portadores de su imagen. Y para aquellos que se niegan a participar en la recreación de los cielos y la tierra por parte de Dios, Él honra esa decisión. Ellos permanecen fuera de la ciudad. Ahora, hay todo tipo de detalles que queremos saber y que la Biblia no nos da sobre esto. Lo que sí hace es darnos buenas noticias acerca de la persona de Jesús. Nos dice que Jesús está tan comprometido a sacar el infierno de su mundo y de ti, que vivió por ti, murió por ti y resucitó por ti. Vuélvete a Él y cree en las buenas noticias. ¿Cómo están ustedes? Esta es la historia que la Biblia está contando. Y al mismo tiempo es una historia desafiante, que seguirá siendo desafiante, ofensiva y difícil de hablar. Pero les digo que es una historia convincente porque su amigo que no cree en Jesús también quiere esto. ¿Están conmigo? Tu vecino quiere lo mismo que Dios quiere. ¿Están conmigo? Ahora, eso va a requerir muchas conversaciones, pero esta es una historia convincente si podemos ayudarnos a entenderla. Y no te sentirás motivado a compartir esta historia personalmente, a menos que realmente experimentes el amor y el poder sanador de Jesús, que comience a quitar el infierno de ti y a darte una nueva vida.